Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salud y bienestar de Baldomero Torres, intención de sus hijos, y por el natalicio de Doralicet Sánchez Vargas, intención de su hermano Alexander Sánchez. Rogamos también por todas las familias de la comunidad de la parroquia Santísimo Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot el de Jezreel tenía una viña pegada al palacio de Ahab, el rey de Samaria. Ahab le propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegado a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de no te cederé la herencia de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Y él contestó: es que hablé con Nabot el de Jezreel y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot el de Jezreel. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila, sentad enfrente a dos canallas que declaren contra él: has maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis fuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: Ala, toma posesión de la viña de Nabot el de Jezreel, porque no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot el de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Al que te pide prestado, no le rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, retomando este tiempo que llamamos en la Iglesia tiempo ordinario, estamos entonces celebrando la 11ª semana de las 34 de este tiempo. Tenemos hoy unas lecturas que nos indican cómo debemos proceder ante ciertas situaciones de la vida. Aunque aquí hay unas, digámoslo así, unas historias que ya son de tiempos pasados, pero tienen en su núcleo aquellos elementos que nos pueden servir para que en nuestro tiempo también tengamos una lucidez en cuanto a lo que debemos hacer. Por ejemplo, en la primera lectura tenemos esta historia un tanto dramática, un tanto no, mucho de dramático, donde el rey llamado Ahab, que no tiene carácter para gobernar, sino que la que gobierna es la esposa Jezabel. Esta mujer es tremenda, no pertenece al pueblo de Israel, es una esposa del exterior, o sea, de pueblos extranjeros, y trae sus religiones. Recordemos que ella metió el culto a los Baales, a los dioses de la riqueza, de la prosperidad, la fecundidad y otros, y mandó matar todos los profetas de Yahvé y quedó Elías, no más. Y la pelea entonces es entre uno que cree en el verdadero Dios, Elías, contra todo el pueblo que se ha convertido a los Baales. Y aquí hay una historia entonces de lo que significa este tipo de familia o de reyes, por qué proceden mal, por qué están haciendo mal las cosas. Hagamos un poquito de historia, lo más breve posible. Cuando Dios dio la tierra al pueblo de Israel, la tierra prometida, con Moisés, pues llegaron hasta la orilla del Jordán y con Josué pasaron a esa tierra prometida, y esa tierra fue dividida en 12 partes iguales, 12 tribus. Llegado el momento, 10 tribus se dividieron después de la muerte de el rey Salomón, porque su hijo era terrible. Entonces las 10 tribus del norte, llamado Israel propiamente, se consiguieron otro líder, otro rey llamado Jeroboam, y por allá hizo un templo con el ídolo del becerro famoso, el becerro de oro, por allá en esas tierras. Y entonces el hijo de Salomón se quedó solamente con 2 tribus. Por ahí sirvió la dinastía de David. En el norte entonces empezaron a reinar reyes de diferentes familias, según el golpe de estado que dieran, según cuando se tomaban el poder una u otra familia, uno u otro general, y se convertían en reyes. Eso fue un desastre por allá, y entre ellos está un tal Ahab, que gobernaba en esas 10 tribus del norte y tenía esta esposa Jezabel. Como era una mezcla de tantas cosas ahí extrañas, pues resulta que allá en esa tierra donde se han metido otros cultos, todavía hay personas que son fieles a Dios, y entre ellos este famoso Nabot, el que tenía una huerta al pie del palacio del rey. Y resulta que dentro de las leyes que dejó Moisés, porque así se lo escuchó a Dios, la tierra prometida, la que dividieron, esa tierra
debe permanecer como heredad de generación en generación en la misma familia, porque la tierra es de Dios y Dios la divide a los hijos de Israel según la tribu. Y entonces esa tierra no puede ser objeto de comercio, no puede venderse. Este rey y la esposa que venía del extranjero no tenían ese concepto. Simplemente la tierra se compra, se vende o se roba de acuerdo a las necesidades, pero ellos no están entendiendo que están en tierra de Dios. Así se hayan dividido y hay gente que todavía sigue fiel a la tradición de Moisés. ¿Qué es lo que no comprenden ellos? ¿Cómo así que se apegan a un pedazo de tierra? Y es por eso que el rey Ahab le da su pataleta, se va a su cuarto, se echa en la cama con la cara a la pared, haciendo pucheros y llorando allá, y que no le dieron la tierra como niño caprichoso y toda la cosa. Y resulta que la esposa, que era tremenda, le dice: yo te entrego esa niña, es que eres tonto, ¿quién es el que manda aquí? No se ve que seas el rey. Y entonces pues ya escuchamos toda esa patraña que inventaron para matar a Nabot. Lo importante aquí es que Nabot sigue cumpliendo con la ley de Moisés. La tierra es de Dios, la tierra no se vende y debe pasar de generación en generación. Y si por alguna circunstancia, dice por allá, tienen que ceder la tierra a cambio de dinero, cumplidos los 50 años, los famosos jubileos, la tierra debe volver a su legítimo dueño o a la familia que herede esa tierra, porque no se puede cambiar la familia. La tierra pertenece a la familia a la que se la dio Moisés. Así está establecido. Y entonces son tradiciones de aquellas épocas, pero lo importante es que aún en tierras extrañas, con religiones y tradiciones extrañas, algunos siguen siendo fieles, aunque sufran traición, aunque sufran la muerte, como el caso de este hombre que se mantuvo firme hasta el final. Fue víctima de una persecución, fue víctima de una maquinación que lo llevó a la muerte, pero se mantuvo fiel. Eso entonces es lo importante de este relato y que nos puede servir también a nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿para nosotros sí son importantes las leyes de Dios aplicadas a las situaciones actuales? ¿Sí permanecemos firmes o vendemos nuestros principios muy baratos? Podemos tener eso. Y entonces, como complemento perfecto que nos regala hoy la palabra, tenemos este trocito del Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Estamos viendo el Sermón de la Montaña, dentro de todas aquellas instrucciones que enseñó Jesucristo, recopiladas en 3 capítulos de San Mateo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, que se ha llamado así el Sermón de la Montaña. Hoy tenemos 4 versículos que acabamos de escuchar. Según las tradiciones del pueblo de Israel, hay una ley que dice ojo por ojo y diente por diente, que es una tradición de la justicia, que es un grado máximo de justicia legal, por decirlo así, porque antes era desproporcionada la justicia. Es decir, si a alguien le mataban un familiar, él iba y mataba a toda la familia del que le hizo la muerte del familiar. Entonces, por uno morían muchos. Y aquí entonces, según esta ley, si le matan uno, solamente puede vengarse con uno. Si le sacan un ojo, es solo un ojo. Y eso pues fue un gran avance legal en aquellas épocas. Pero se puede quedar solamente como un principio legal, pero no va al corazón del asunto, y allá es donde nos lleva Jesús. No se queden solamente con el aspecto legal, vayan a lo profundo, allá donde están los principios de los que venimos hablando, esos que deben remojar constantemente nuestras acciones, los grandes principios, esos que reflejan a Dios. Y entonces, cuando alguien les haga un agravio, es lo que está diciendo hoy Jesús, cuando alguien les moleste o les haga una ofensa, les haga un daño, ¿qué deben hacer? ¿Aplicar el ojo por ojo y diente por diente? Pues Jesús dice, no, hay que comportarse como seres humanos de la más alta calidad. Es lo que está diciendo ahí entre líneas. Un humano de alta calidad no solamente aplica la ley en su rigor, ojo por ojo. Si me matan uno, mato uno.
ese no es el principio que debe de regirnos, porque si no, entonces es un principio horrible. Y así como que seguimos viviendo. Si alguien te ofende o te hace un agravio, por ejemplo, en aquella época era terrible que a alguien le dieran una bofetada en público. Era tremendo. Esas ofensas se lavaban con sangre, como todavía en muchas partes. ¿Qué hay que hacer cuando alguien le abofetee la mejilla? Póngale la otra, dice Jesús. Nunca se había escuchado eso. ¿Cómo así? Estas palabras entonces quieren hacer un profundo cambio en las costumbres, en la mentalidad y sobre todo en la espiritualidad, porque nosotros no debemos regirnos solamente por principios de orden cultural o legal, sino más profundo todavía, principios fundamentales de la creación, es decir, lo que Dios puso cuando nos creó. ¿Cuáles son esos principios de Dios? No los principios humanos o principios de inteligencia. No se trata de fundamentos epistemológicos, como se dice por ahí, sino fundamentos que van a lo profundo del ser. ¿Cómo debemos actuar como auténticos seres humanos? Según el Nuevo Testamento, un ser humano auténtico no es el que vive de manera racional, porque a veces la razón puede llevarnos al ojo por ojo y diente por diente, y eso es muy racional. Pero hay que ir más allá. Un ser humano debe tener la misma imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, debe actuar con ese nivel. Y entonces, si alguien te ofende, ámalo y preséntale la otra mejilla. Ese es un verdadero ser humano. El que no tenga esos principios, sino solamente los principios legales o de las leyes naturales, porque según la ley natural hay un derecho a la venganza. Si alguien aplica el derecho a la venganza, pues esto de que ponga la otra mejilla no le va a sonar absolutamente a nada. Todo lo contrario, le va a parecer una ofensa. Yo tengo derecho a defender mis derechos. Tengo derecho a eso. A veces las leyes parecen como fuertes, pero tienen algo por dentro que como que, por ejemplo, a mí no me sabe eso de la legítima defensa. Eso es un derecho humano, hay que defender la vida. Si lo atacan a uno, uno tiene derecho, pero uno termina matando a otro. Hay algo ahí que no canciona. Si uno tiene ya el criterio de Dios y tiene un poquito de espíritu de Dios, matar a otro por legítima defensa, y yo sé que a más de uno como que le va a costar esto, pues esto es lo que presenta Jesús. Si te agravian, pon la otra. Al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, entrégale toda la ropa si es necesario. Si es necesario quedar desnudo ante los demás, pues, y todo por amor al que lo agrede. Eso es muy difícil. Quien requiera caminar una milla, acompáñale 2. Esto se refiere a lo que hacían los soldados romanos, que cogían a alguno por ahí cuando iban de marcha de un país a otro, y era marchando 1000 pasos, se llamaba eso, se llamaba 1000 pasos de soldado en marcha, una milla. Entonces ellos le cargaban el equipo a alguien que estuviera por ahí, un campesino, algún transeúnte, y le cargaban el equipo y lo obligaban a ir 1000 pasos. Y Jesús dice, ¿y por qué no lo acompaña 2? Decir que le lleve el equipo a un militar romano, dígale eso a un judío, era la mayor ofensa que había. ¿Cómo ayudar al enemigo? ¿Cómo se le ocurre? Pues esas son palabras de Jesús. Hay que ir a los fundamentos profundos de lo que significa ser humano, así como nos creó Dios, según el corazón de Dios, no según la razón o inteligencia humana, que es bastante parcial. Y entonces, queridos hermanos, aquí tenemos el fundamento para entender lo que significa el sermón de la montaña, aquellos principios que revelan lo más hermoso del ser humano, que aunque están ahí, pero no queremos darnos cuenta, porque priman más las circunstancias, priman más los intereses y otras cosas, antes que esos fundamentos, y por eso se venden a veces tan barato. ¿No nos pasa a veces que ante cositas chiquitas por ahí, cuánto vale este objeto? Que lo necesito, 15,000 pesos, pero allí
lo consigue sin factura en 7.000 y se va para allá. Así no hacemos a veces, vender principios por no pagar las cosas como se deberían pagar, por sacar el mejor provecho o aprovechar las oportunidades o alguna otra cosa por ahí. Y entonces estas palabras de Jesús para muchos de pronto, y me incluyo yo, ahí podemos vender eso demasiado barato de acuerdo a las circunstancias, y Jesús nos dice: hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien. Y eso es lo que se llama reino de Dios. Reino de Dios es con el poder y la fuerza de Dios saque a relucir su verdadero ser humano, ese que está allá atrapado en medio de tantas mentiras y cosas y confabulaciones que nosotros mismos fabricamos. Como se dice, todos nos tapamos con la misma cobija y comemos ahí callado. Eso es estar confabulado para solamente sacar lo feo. ¿Por qué no sacar lo bonito que tenemos? Pero eso tiene sus consecuencias, como le pasó a Nabot. Nabot, un hombre fiel a Dios, en medio de un reino extraño, en medio de tanto crimen, en medio de tanta brujería como practicaba esa señora, la esposa del rey, y aún en medio de eso había personas firmes con Dios. Nabot es otro después de Elías, y no se menciona nada más sino a estos dos grandes que con sus testimonios ofrecieron una fuerte presencia de Dios en ellos. Ellos ya tenían el reino de Dios funcionando allá. Pues ahora nos lo dice de manera más contundente Jesucristo, y ahora es para toda la humanidad, no solamente para las 12 tribus de Israel. Todo ser humano puede sacar a relucir lo más bonito que tiene como Dios lo creó. Lástima que el pecado nos desvía para otro lado, haciéndonos sacar lo más feo. ¿Por qué no ayudarle a Dios para que mostremos lo más bonito que tenemos? Porque un ser humano es el que se parece a Dios, y Dios es amor, el ser humano también lo es. Pero lástima que el pecado nos hace sacar lo más feo de nosotros y nos enorgullecemos, como dice San Pablo, de esas vergüenzas. Es mejor ser malo. O por ahí cuando he escuchado eso, cuando montaba en Transmilenio, que últimamente no se puede, oír a muchachos y a personas en un fin de semana: me tomé tantas botellas de no sé qué, de licor, y enorgullecerse de hacer tantas fechorías y reírse de eso y hacer mofa de eso. Creo que lo seguimos haciendo. Entonces, queridos hermanos, en vez de enorgullecernos de nuestras vergüenzas, ¿por qué no ayudarle a Dios para que lo más bonito que tenemos y lo que Él creó en nosotros salga a relucir, aunque el mundo se nos venga encima? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y para el alma. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de unidad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
hacer una alianza contigo de amor, y tú conmigo, y yo contigo, de ser el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor.